Ahora sí, como les decía, a 10 días de las elecciones, estuvo bastante movida la semana. El domingo arrancó con el debate electoral que no aportó demasiadas cosas, la verdad que fue un poco más de lo mismo. O sea, hubo algunos cruces. Los medios de derecha dicen que Bullrich estuvo mejor, Bregman metió un par de goles, estuvo bien. Lo de Bullrich fue fascinante. ¡Massa! 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 ¿Cómo la quieren inventar, no? La quieren levantar y no estuvo mejor, la verdad que no, se trabó igual. Además siempre le pasa algo, ahora lo del ojo, antes que estaba engripada. Pero bueno, hubo bastantes carpetazos esta semana, ¿sí? Ahora recién estaba viendo en Twitter que estuvieron saliendo cámaras ocultas que le hicieron al partido de Javier Milei con Lilia Limoine y algunas recaudaciones ilegales que venían haciendo para la campaña. Después tuvo también la nota esa de el economista de Bullrich. Melconian. De Melconian. El Melcogate. El Melcogate. Bueno, en realidad esto se inauguró obviamente con lo de Izarralde hace ya un poquito, algunos días. Y obviamente nadie quiso ser menos, entonces empiezan a tirar carpetas y también hubo denuncias, ¿no? Digamos que la campaña electoral pasó de ser uno esperaría que se digan propuestas, cuál es la perspectiva que quieren para el país y termina siendo, digamos, la charca de la difamación, la justicia, las carpetas, ¿no? Bueno, todo lo que ya sabemos que varias veces ha pasado, pero ahora con la particularidad de que son tres fuerzas políticas las que se tiran unas a otras, entonces hay como carpetazos cruzados de un lado para el otro, hay, ¿no? Prácticamente en este momento más carpetazos que campaña. Es más, uno podría decir que la campaña son los carpetazos por otros medios. Totalmente, pero bueno, una de las polémicas que hubo tuvo que ver con la escalada del dólar, que es algo que afecta al bolsillo de todos nosotros constantemente, ¿no? Porque obviamente la inflación se basa en el dólar en Argentina, entonces a medida que sube el dólar, suben los insumos, suben los precios, los comerciantes ajustan los valores y nosotros somos cada vez más pobres porque nuestras paritarias no van ni al calor del dólar ni al calor de la inflación. La corrida arrancó casualmente después de unas polémicas declaraciones de Javier Milei, ¿no? Que salió a recomendarle a la gente que huya del peso y que refugie sus ahorros en billete verde. Vamos a ver justamente un poquito cómo eran estas declaraciones que estamos mencionando. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Eso decía Javier Milei, el político argentino emite pesos, esas basuras no pueden valer ni excremento. Che, anda a refugiarte al dólar. Igual hay algo que no se ha dicho en ningún lado y la verdad que también gran parte de la responsabilidad la tiene el muchacho que pregunta. O sea, induce demasiado. O sea, digamos que fue un poco tendenciosa la pregunta, ¿no? ¿Qué te conviene? Alguien que quiere ahorrar, que no quiere que se le evalúen los pesos que tiene. ¿Qué tiene que hacer? Se vencían los, ¿cómo se llama? Los plazos fijos. ¿Qué tiene que hacer alguien que se le vence el plazo fijo mañana? O sea, estás poniendo... te estás tirando el centro para que lo cabecee. Estás tirando el centro para que lo cabeceen. Bueno, la reacción de Sergio Massa fue brutal y el candidato oficialista salió inmediatamente a pedir la cabeza de los especuladores de esta manera. Massa, sí, yo puedo ayudar, dale, vamos. Tengo claro que son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya gana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que todos presos quiere Massa y amenazaba así que iba a perseguir y detener a los especuladores. Hubo algunas ocasiones donde se vieron algunas oficinas, cuevas, por decirlo de alguna manera, donde se venden dólares cerradas, pero la cosa no pasó demasiado a mayores, ¿no? Estuvo el operativo ese de AFIP con el intento de fuga de 400 millones de pesos que habíamos comentado la semana pasada. Y el que se le adelantó a Massa fue Alberto Fernández, ¿no? Massa dijo, voy a meter preso a los especuladores. Alberto dijo, esta es la mía, y salió inmediatamente a denunciar a Milei, a la justicia, a Milei y a Marra.
Lo que generó incluso un poco de enojo de Massa, ¿no? Había ciertos sectores cercanos que comentaban que se le había ido un poquito la mano a Alberto y que le había permitido la centralidad a Javier Milei a partir de esta acción. Es que Alberto es como que se despertó a la siesta y estaba con todas las pilas. Dice, yo quiero que se acuerden que soy presidente. No lo voy a perder. El tipo no tiene ninguna capacidad de poder, pero todavía tiene evidentemente capacidad de hinchar las pelotas. Sí, a ¿no? los propios. A los propios nada más. A los propios. Milei, que suele dar entrevistas más que nada a sus medios afines, no es muy común que hable en otros ámbitos, daba una conferencia de prensa donde esto era lo que decía. Lo escuchamos. Muchas gracias a cada uno de los que están aquí presentes para lo que es esta conferencia de prensa. Bueno, en el día de hoy hemos sido informados que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra, nuestro candidato a jefe de gobierno, y Agustín Romo, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. Proscribir, decía Javier Milei, que es un intento del kirchnerismo por proscribirlo, porque están a pocos puntos de ganar en octubre. Mirá, yo la verdad que este Milei está irreconocible. Se había tomado un pastillero entero. Yo no lo reconozco a este tipo. Se clavó un par de clonas antes de ir a la conferencia de prensa. Igual también tuvo una perlita con un periodista, se enojó un poquito, pero es verdad que estaba más tranquilo. Pero aparte tira, en realidad él es la metralleta Milei, te tira 50 sílabas por segundo y 25 seas, pero acá decía una cosa y a las 10 minutos decía la otra. Y responsabilizaba al gobierno por la corrida, ¿no? Decía, nosotros tenemos derecho a levantar el mismo discurso que venimos levantando de siempre. Y la verdad que es que un poco que los dos tienen razón, ¿no? O sea, cuando el gobierno acusa a Milei por haber generado la corrida en el marco de que va a ganar un candidato que digamos, que es representante de los especuladores financieros, digámoslo. Ramiro Marra incluso es jefe de Dólar Hoy, que es la empresa que sí, Bull Market. La cotización del dólar, es broker financiero. Y además, un dato interesante, la conferencia de prensa la dio desde una financiera. Desde es una provocación hermosa. Bull Market Brokers. Esa es Bull Market Brokers, es la de papá. O sea, fue básicamente a la oficina de papá a dar la... A mí me hace acordar un poco cuando Elon Musk tuiteaba, fomentaba determinada criptomoneda, ¿viste? Después la compraba, como el Dogecoin. Claro, el chabón sí. ya había comprado toda la cripto, decía en Twitter que la gente, que esta cripto va para adelante, la gente iba a comprar, subía el precio, ya había comprado barato, vendía, hacía un negocio. Obviamente, estos tipos son financistas. Si salen a hablar de que el dólar, de que hay que correr al dólar, es porque los tipos están haciendo sus negocios, están haciendo sus especulaciones, y además porque tienen un proyecto que ya habíamos hablado, que la dolarización, entre cuanto más pulverizado esté el salario, cuanto más bajo esté el peso, más posibilidades tiene de llevarse a cabo. Esta semana también hubo declaraciones de cómo serían los primeros 100 días de la dolarización, es decir, es una idea que sigue presente en la cabeza de Milei y que obviamente tiene parte que ver con su programa económico. Los tipos necesitan una hiperinflación para avanzar. Ahora, el gobierno le dejó todo servido, ¿no? Digamos que emitió como loco, ¿no? Bueno, después lo vas a abordar en tu columna, pero si querés adelantar algún datito podés comentar. No, lo que voy a comentar es que la política de la izquierda no es la emisión. Nosotros no es que seríamos una versión de Massa, pero con más. Si Massa es plan platita, nosotros sería plan platota. No. Nosotros avanzamos por una
por una expropiación, es decir, por avanzar sobre la ganancia de los empresarios para distribuirla entre los trabajadores y de esa manera mejorar las condiciones de vida, como política ahora inmediata. Y hablando un poco de esto que decíamos, de cómo el gobierno le dejó los papeles prendidos, ¿no? Le dejó como la pradera bien seca y después el otro tira el bidón de nafta y el fósforo. Berkovich, en su última editorial, justamente comentaba esto, de cómo a partir de la firma del acuerdo del FMI se había disparado la inflación en la Argentina. Correctamente, Mate, el grupo de economistas heterodoxos de Rosario que siempre citamos. La inflación venía alta, obviamente, ¿no? En el nivel en el que la dejó Macri, 54%, bajó en el año de la pandemia, porque se congelaron un montón de precios, pero después estaba en torno a eso, hasta la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario el año pasado. Es cierto, se vació el Banco Central de Reservas, eso no es imputable exclusivamente al acuerdo con el Fondo Monetario, sino también a desmanejos internos del oficialismo, pero es muy nítido cómo la inflación aumenta de la mano de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ahí se ve claro, ¿no? O sea, si ustedes miran el gráfico justamente que ahí tenemos en pantalla con la imagen de Berkovich, se ve que particularmente a partir del acuerdo con el fondo, la inflación prácticamente se duplica y empieza en una escalada hacia arriba directamente hacia lo que estamos hoy, ¿no? Que ya es arriba de los 2 dígitos por mes. Me gusta porque cuando decíamos, no hay que pagar al fondo, me decís, pero vos sos irresponsable, no le pagás al fondo y vamos a tener $1 a 1.000 pesos. No, y además te decían, no, que va a haber inflación, y justamente la inflación de 300%. Todo lo que achacaban que iba a pasar y las terribles consecuencias de no pagar al fondo justamente están pasando. Y de manera muy grave, ¿no? Acá también hay un problema. Es como el del chiste de no había pizza, porque no, pero hay que pagarle al fondo porque si no, no va a haber estabilidad. Bueno, le pagamos al fondo, perfecto, no había estabilidad tampoco. Sí, además que, bueno, era una corrida que se esperaba más bien sobre la fecha de las elecciones. Pero si ya estamos hoy con el dólar a 1.000 pesos, esto te lleva a pensar cuánto va a estar el dólar el día después de las elecciones, ¿no? O sea, los salarios se siguen deteriorando, la clase trabajadora sigue perdiendo poder adquisitivo. Los sindicatos no dicen ni mu. La realidad es que no hay mucha actividad de las cúpulas sindicales de los sindicatos con mayor peso, ¿no? De la CGT, la CTA. No han convocado una movilización, no han hecho nada frente al deterioro de las condiciones de vida. Salvo uno. ¿Sabes quién? Barrio Nuevo, que sí dijo me voy a ser fiscal de Javier Milei, voy a poner 1.000 fiscales. Es el único que dijo algo. Se subió al barco directamente, pero bueno, de alguna manera podemos pensar que esto es un anticipo de lo que se viene, o sea, vamos hacia una crisis financiera global que va a generar las condiciones para que Milei aplique su plan económico. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la clase trabajadora sin movilizarse, sin luchar, sin enfrentar, sin responder socialmente a esta situación que estamos viviendo? Obviamente las elecciones son una instancia en la que se planchan un poco, ¿no? Los ánimos, porque se canalizan de alguna manera mediante las urnas este descontento que existe entre la clase trabajadora. Milei es un poco el que está canalizando, digamos, el cansancio y el hartazgo con los políticos del sistema y también con tantos años de desgaste. Un poquito lo decía Miriam Bregman en una entrevista con Fantino y comentaba justamente ante la pregunta de por qué la rebeldía o el enojo es canalizado por derecha y no por izquierda. Pero déjame contestarte lo de Milei. Yo creo que a Milei lo construyeron precisamente para que canalice ese descontento que hay hoy con un sistema que te está llevando a esto. Porque tal vez vos no sabés las estadísticas, 60% de pobreza infantil, 40% de pobreza promedio en la Argentina, con zonas con mucho más alto, pero vos lo vivís todos los días. Vos te levantás a laburar, te levantás temprano, no tenés un colectivo que te pasa cerca. Cuando te subís al colectivo, el colectivo está bastante destrozado. Yo estoy de acuerdo Vas a con laburar, vos. no te alcanza. Yo estoy de acuerdo con vos con que el sistema cruje. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, mundialmente el sistema cruje. El sistema cruje mundialmente, sí. Pero vos tenés en Argentina una situación donde evidentemente en los últimos años vas cayendo, a veces te recuperas un poquito y volvés a caer más abajo y se va viendo una situación insoportable para los que se levantan todos los días a laburar. Eso se ve. Entonces yo creo que en ese descontento aparece alguien como Javier Milei, con mucho apoyo económico y mucho inflador detrás, mediático también, para instalarlo como una figura que canaliza ese enojo.
Lo que él está haciendo es canalizar un enojo social que hay, lo construyeron para eso, le dieron para eso, ahora vos después lo ves en el debate presidencial, yo le pregunto 3, 4 cosas y no es tan fácil vender espejito de colores cuando te empiezan a contraponer las ideas. Bueno, es verdad esto que dice Miriam Bregman, ¿no? Es una figura que creó un espacio político sobre la base de la ruptura radicalizada por derecha con el macrismo. Un analista hace poco en una de las columnas en Perfil decía, de Caparrós, ¿no? Hablaba de un sector que estaba esperando que el macrismo aplique políticas de ajuste más brutales, que lleve adelante un plan liberalizador e incluso que lleve adelante políticas de impunidad, ¿no? Recordemos que incluso el macrismo intentó, empezó con el discurso de no son 30.000, todas estas cosas que ahora se dicen Villarruel y Milei, también eran dichas, ¿no? Acordémonos, por los funcionarios macristas, lo pérfido, bueno, incluso el propio Macri cuestionando la cifra, diciendo, bueno, no sé cuántos son, no me importa cuántos son. De alguna manera, los límites, ¿no?, que marcó la propia lucha de clases, porque Macri tuvo que enfrentar una movilización enorme cuando quiso avanzar con la reforma previsional, fueron los que hicieron que el macrismo tuviera que moderarse, tuviera que buscar una alternativa de las anchas, pero la crisis del macrismo, el empeoramiento de nuestras condiciones de vida, el fracaso de su gobierno, por decirlo de alguna manera, generaron, por un lado, la vuelta del peronismo edulcorado, ¿no?, de este liberalismo social también, porque el gobierno de Alberto fue un gobierno que dejó correr bastante el ajuste, ¿no? Si bien fue un gobierno peronista, pero en muchas políticas dejó hacer, digamos, de alguna manera, no tomó ninguna medida muy contundente a favor del pueblo. Se conquistó el aborto bajo su gestión, pero eso fue producto más de la movilización en las calles que una prebenda o un favor que nos haya hecho el gobierno, más allá de que él haya afirmado que terminó con el patriarcado. Así que, bueno, de alguna manera esta es la situación política de cara a 10 días de las elecciones. El que está más relajado también, y lo quiero poner porque también el lugar que va a ocupar, que es otro que fracasó antes de probar, fue Horacio Rodríguez Larreta. Un poco qué autoevaluación haces que no salió. Los unos cuantos años que te entrevisto, nunca te había escuchado usar esta expresión, estuve hecho mierda. Y es que estuve. Por ahí no había estado así tan claramente, pero sí, los primeros días sí. Imagínate la situación. Yo hasta el domingo a las 6 de la tarde, yo pensé que podía ganar la interna. Y que después tenía mucha ilusión, como te digo, de poder llevar adelante. Y tenía mucha ilusión para eso, tenía mucha ilusión y bueno, me la choqué. Vos pensás que hasta las 6 de la tarde del domingo yo pensé que podía ganar. Tenía mucha ilusión y me la choqué, dice Horacio Rodríguez Larreta. Y en el sentido de lo que decíamos, ¿no? Porque era un revival del macrismo. O sea, para ser tibio, ya probaron, digamos, ya la derecha ya probó un gobierno de conciliación tibio. Y ahora, digamos, la novedad, lo que expresa el cambio es Milei. Con un programa que siempre lo decimos, ¿no? Completamente contra los trabajadores, contra los sectores populares, de ataque a los derechos LGBT, de ataque al derecho al aborto, de ataque a las conquistas, pero que de alguna manera impacta ante el fracaso de estas dos gestiones y a lo que ya había, lo que en 2017 cuando se presentó Milei, digamos, existió esta ruptura con el macrismo y llegó al 16%, no me acuerdo el porcentaje que había sacado en ese momento, era un fenómeno más bien capitalino, pero al fracaso del macrismo se le suma el fracaso del albertismo y termina de imponerse sobre ese espacio político la Libertad Avanza, que vamos a ver obviamente qué resultados va a tener, porque es una elección que apunta a estar muy polarizada, pero este es el fenómeno que estamos viendo y que está marcando, digamos, la novedad en la política argentina. Sí, y además hay una cosa que está bueno reflexionar, que Milei tiene un programa desastroso, por momentos irreal, pero desde el punto de vista de la comunicación y de la política, tiene una salida. O sea, a todo el mundo le queda claro las 3 o 4 puntos de salida de Milei: dolarización, voucher, represión, ajuste fiscal, cerrar ministerios, etcétera, 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 etcétera. Y una filosofía general sobre liberalizar todo, el respeto irrestricto por el proyecto del otro. Ahora, desde la izquierda hemos sabido denunciar, hemos sabido contraponer, hemos sabido impugnar elementos del sistema y elementos que están mal y luchado por ello,
pero no queda claro cuáles son nuestros 4 o 5 puntos de salida para el conjunto. Sí, es una tarea pendiente que tenemos. Yo justamente había seleccionado un fragmentito de Miriam Bregman para ver, y ya para ir al final, que tenía que ver con esto. Ahí vamos. Y yo quiero que elijan al frente de izquierda. Pero Yo que quiero si que vos la juventud no vuelva a repetir lo que no conoce. Si vos, un voto es al menos. Si vos esta noche, en este hermoso intercambio en esta charla que me parece magnífica, me tirás un par de ideas hacia dónde van y me decís cómo serían ustedes en el poder, hasta por ahí me convencés y te voto. Sí, pero vos estás eliminando toda una etapa previa, porque hoy lo que está en la discusión en la Argentina, hoy yo soy consciente del momento que estamos. Yo te lo dije desde el principio, que para que avance la izquierda teníamos que avanzar en la movilización y en la organización popular. Faltan unos pasitos. Pero votar a la izquierda es muy importante, precisamente para contrarrestar ese camino al que están llevando el país, donde son todos cómplices del Fondo Monetario, donde todos te están diciendo que de distintas maneras, que la manera que ven de salir de la crisis es que la crisis la paguen los que trabajan. Eso te están diciendo cuando te están diciendo que el mes que viene no sabes cuánto va a valer tu jubilación, no va a valer cuánto va a valer tu salario. Yo se lo pregunté a Massa en el debate. ¿Cuánto va a valer el salario el mes que viene? No te lo puede decir, porque él ya sabe que con el Fondo Monetario hay acordado otra devaluación. Lo tiene claro. Sí, seguro. Le pidió 100% de devaluación después de las PASO. Eso dice y le dio el 30. Y él, como es tan bueno, le dio un pedacito, 30. claro. Bueno, así aclaraba Miriam Bregman ante la pregunta de Fantino. Una pregunta genuina, ¿no? Digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué harías vos si te tocara gobernar? Es la pregunta. Es la pregunta. Miriam medio sale por la tangente. Un poco también tuve la misma sensación en el debate, ¿no? Exacto. Que ella, cuando Milei la encaró y le dice, bueno, pero ustedes, ¿qué expropiarían? ¿No? Un poco claro, la quiso acorralar. Haceme la lista de empresas que la quiso acorralar un poco para ponerla contra la propiedad privada. Y Miriam Bregman dijo, bueno, yo no voy a hacer nada. Nosotros vamos a hacer, con el conjunto de la clase trabajadora, llevar adelante nuestro programa. Eso está muy bien. O sea, para mí, es claro, el socialismo es una democracia distinta. Es una democracia de los trabajadores. Es una democracia donde queremos la participación de la clase trabajadora. Y aspiramos a un proceso, digamos, revolucionario donde esa participación pueda ser posible y se lleven adelante las tareas programáticas. Ahora, las tareas programáticas también hay que tenerlas, es verdad, hay que tenerlas. Y si alguien las pregunta y quiere, bueno, quiero ser convencido por tus tareas programáticas, quiero ver si te voto, contame cuáles son tus tareas programáticas, tendría que tener 4 o 5 tareas programáticas para decirlas que fueran, digamos, efectivas para hacia dónde queremos llevar al país. Aparte que es como nosotros, tipo, ¿y quiénes son? Nadie, pero tenemos un micrófono y queremos decir lo siguiente. Las mayorías no se esperan. Vos no esperás a tener la mayoría para hacer algo. La mayoría se conquistan. Aparte, es como, bueno, cuando la clase obrera esté con nosotros vamos a hacer todo esto. Ok, pero no está ahora con vos. Y para que esté con vos, no tenés que esperar hasta que esté con vos. Tenés que conquistar porque esté con vos en el mismo transcurso en el que estás haciendo. En función de un programa y de una perspectiva. Fantino, la pregunta de Fantino bien podría haberse leído de la siguiente manera. Ok, hoy los trabajadores no están con vos. ¿Qué les decís para que estén con vos? Cuando estén conmigo les voy a decir, no, decime qué querés para que estén con vos. Sí, bueno, obviamente que esto es una crítica constructiva, no es un debate estratégico. Nosotros en este programa buscamos siempre tratar de afilar los lápices de la izquierda, afilar los argumentos, tratar de tener mayor llegada, mayor punch para ser más efectivos. De todas maneras, la segunda parte de la intervención de Bregman es con lo que estamos más de acuerdo, que es justamente plantear esto de que el voto al frente de izquierda es un voto de lucha, es un voto con un sector que está junto a la clase trabajadora, junto a sus luchas, y de lo que se viene, digamos, gane quien gane las elecciones, es un mayor ajuste, es la presencia de una ultraderecha que ya creció a raíz del fracaso de las dos gestiones, como habíamos dicho, y vamos a tener que enfrentarla en las calles, y es con la izquierda, digamos, con los que vamos a poder organizar a la clase trabajadora y luchar incondicionalmente, como lo hemos hecho en Jujuy, como lo hemos hecho en cada lucha de los trabajadores. Pero bueno, un poco este es el resumen de la semana. Dólar a 1.000 pesos. Una semana transicional, porque es una semana donde todavía no pasaron las elecciones. Tampoco hubo demasiadas novedades en el plano de las campañas electorales. No se sabe qué va a pasar. Sí, el revoleo de carpetas, el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y desde acá, como siempre, la resistencia. Episodio número 40 de Resistencia Online. Buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar ahí como cada jueves.